Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 21 de enero del año 2021 y esta es la transmisión número 116 del contenido Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. En este caso, contenido de carácter informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes del acontecer nacional. En esta ocasión, como de costumbre, tenemos la primera sección etiquetada con el hashtag 3 de 3, en donde damos a conocer 3 notas relevantes del día, del acontecimiento nacional, y en este caso tenemos los contenidos etiquetados con el hashtag redes censuradoras, y es que en los últimos días hemos sabido, no solo en México, sino en el mundo, de estas acciones, ya no solo intentonas de las grandes empresas transnacionales que están detrás de las plataformas en redes digitales, en redes sociales, por tomar un papel protagónico, y hay que decirlo, amigas y amigos, sumamente peligroso en cuanto a qué se puede decir y qué no se puede decir en estos espacios que en su origen surgieron precisamente como una alternativa de expresión libre, de contenido, de información de los propios ciudadanos, y que poco a poco, dada su naturaleza mercadotécnica, pues ha empezado a cobrar cada vez mayor relevancia en este ejercicio verdaderamente deleznable de la censura, de los filtros, del control de los contenidos a partir de criterios económicos, pero también, como lo acabamos de ver en las últimas semanas, de carácter político, nada más y nada menos que censurando al hoy ya expresidente de uno de los países más poderosos del mundo, Estados Unidos, el expresidente Donald Trump, y no ha sido el único mandatario a nivel mundial que ha sido objeto de esta censura. Distintos presidentes en el mundo se han pronunciado, por supuesto, Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, lo ha hecho también, señalando que es muy peligroso, muy grave y que se tiene que legislar al respecto para ponerle un alto a estos grandes corporativos y que no se salgan con la suya, que no censuren y que no arrebaten un medio que al final es de todas y todos los usuarios de Internet. Pues vamos a comentar la información, amigas y amigos, porque es desde luego de la mayor relevancia. El segundo contenido que tenemos preparado para ustedes es el hashtag vecindad no invasiva, y es que, como ustedes saben, el día de hoy tomó posesión ya oficialmente Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, después de un proceso electoral controvertido, de una serie de situaciones en términos políticos, mediáticos, verdaderamente inverosímiles, los medios tradicionales de comunicación censurando también a un ahora expresidente. Y bueno, todo el deep state, el estado profundo en precisamente los Estados Unidos, dio cuenta de su poder, de su articulación, de cómo son capaces de confabularse para controlar la opinión pública, para manipular el proceso electoral. Aún sigue la sombra del fraude en los Estados Unidos, como ocurrió en el sexenio, en el periodo, perdón, en el que entró en funciones Bush. Se habló de un fraude en Florida, nada más y nada menos, donde su hermano gobernaba aquel estado del sur de la Unión Americana. Y bueno, en medio de todo eso, se plantea por propios y extraños la expectativa de cuál va a ser la relación entre México y Estados Unidos a partir de la entrada de este presidente ahora del ala demócrata. El presidente mexicano ha señalado que la relación seguirá siendo de buena vecindad, de respeto mutuo y de respeto hacia la propia determinación, la libre determinación de cada nación en relación a lo que toca a su territorio, a su política, a su economía, a sus decisiones de manera soberana. Vamos a comentar la información porque desde luego la oposición moralmente derrotada ha salido nuevamente a la palestra a decir que ahora sí nos agarremos todos, igual lo dijeron cuando se tenía que relacionar el presidente mexicano con Donald Trump, y bueno, están haciendo votos porque
haya una hecatombe política, nada más lejano de la realidad. Por supuesto, algunos payasos absolutamente ridículos, como el caso de Gilberto Lozano y compañía, bueno, ya han salido al colmo de la estupidez a pedir a Joe Biden que intervenga ilegalmente contra el presidente mexicano por lo que según ellos llaman delitos en contra de los mexicanos o delitos de carácter comunista. Háganme ustedes el favor, así de estúpida y de absurda la oposición moralmente derrotada en nuestro país. Pues vamos a comentar la información también al respecto. Y finalmente en esta primera sección cerramos con el hashtag reactivación a la Cloutier. Y es que hoy la Nobel secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, ha dado a conocer precisamente el plan de reactivación. Aquí hemos documentado durante el último semestre del año pasado la manera en que a pesar de la hecatombe sanitaria que se derivó también en una crisis política económica en nuestro país y en el mundo entero, la economía mexicana fue sorteando cada uno de estos embates y logró aminorar la tasa de desempleo, logró evitar la devaluación del peso mexicano, logró evitar que se ahuyentara la inversión extranjera, se inyectó recurso público en los sectores más vulnerables de la población y eso fue paliando el embate económico de la crisis sanitaria. Sin embargo, ante el repunte, sabemos que nuevamente tuvimos en varias entidades del país que cerrar los negocios, las empresas, solo quedarnos con los servicios llamados esenciales por la entrada del semáforo rojo epidemiológico. Y bueno, esto implica que haya una nueva estrategia para reactivar la economía en los próximos meses. Así que Tatiana Cloutier ha anunciado este rescate a la economía que tiene que ver con apoyo a micro, pequeña y mediana empresa, que tiene que ver con proyectos productivos de infraestructura, con inyección de recursos a los sectores más vulnerables de la población, como ha venido ocurriendo. Y bueno, vamos a comentar la información, decimos hashtag reactivación a la Cloutier. Por supuesto, tenemos el contenido etiquetado con el hashtag ahora el bicho en México y el mundo. Y esto, amigas y amigos, tuvimos que hacerlo porque nos estaban censurando los videos en redes sociales por estar mencionando constantemente a el bicho, ya saben cuál. Entonces decimos hashtag el bicho en México y el mundo en esta sección donde presentamos información estadística de lo que está pasando realmente en el mundo, en México, datos contantes y sonantes, nada de manipulación, nada de alarmismo, pero sí para tomar precauciones y asumir con seriedad cada uno desde nuestra trinchera los cuidados, las precauciones para enfrentar la situación de la crisis sanitaria. Y bueno, finalmente tenemos nuestra sección como de costumbre, hashtag incógnito, donde invitamos a un ciudadano, una ciudadana como tú y como yo, a que venga a platicar con nosotros sobre estos y otros temas. Quédense porque tenemos un invitado muy, muy especial. Quédense con nosotros para que sepan de quién se trata y conozcan de sus interesantes puntos de vista. Pues sin más, amigas y amigos, comenzamos. El primer contenido lo recuperamos precisamente del portal de este medio internacional Sputnik News Mundo. Esta nota fue publicada la semana pasada, el 15 de enero, pero es de la mayor relevancia. Está firmada por el corresponsal del medio, Francisco Herranz. Y bueno, la nota se titula Redes sociales, más transparencia y más control externo. La nota así, amigas y amigos, comienza: la expulsión de Donald Trump de Facebook y Twitter, criticada como problemática por distintos presidentes en el mundo, como el caso de Angela Merkel y por supuesto el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, ha reabierto un interesante debate sobre el poder y el alcance de estas redes sociales globales convertidas en un preocupante oligopolio tecnológico y digital. Retirarle al presidente de Estados Unidos el potentísimo megáfono que suponían ambas marcas ha sido toda una noticia bomba que ha supuesto el final del primer acto del trumpismo. Ocurrió el 8 de enero, como todas y todos ustedes sabemos, y a consecuencia de dos tweets que vistos de forma aislada resultaban bastante inocuos, teniendo en cuenta el grado de provocación y falsedad que destilaban los comentarios de Trump de un tiempo a esta
parte de la historia reciente. La empresa del pajarito azul de Pía justificó su dura decisión argumentando que el acceso del jefe de Estado a su cuenta personal podía incitar aún más la violencia después de la marcha del Capitolio el 6 de enero, incitada por él, que terminó degenerando en un asalto en el que murieron 5 personas, amigas y amigos, también hay que decirlo. Además de defenestrar a Trump, Twitter también prohibió las cuentas del exconsejero presidencial Michael Flynn y de la abogada Sidney Powell, 2 de sus más estrechos simpatizantes. Asimismo, fueron vetadas 70,000 cuentas dedicadas a Canon, una enloquecida pero resistente teoría conspirativa que sostiene que Estados Unidos está dirigida por una cábala de pedófilos, y ahí están embarrados en esta teoría conspiratoria varios demócratas que hoy vuelven al poder en los Estados Unidos. Habrá que ver qué tan verídicos son estos señalamientos. Todas estas suspensiones representan las acciones más drásticas que estas empresas de redes sociales han tomado hasta ahora para hacer cumplir sus reglas sobre lo que se puede y no se puede decir en sus plataformas digitales, que tienen millones de usuarios y que manejan miles de millones de mensajes al día. Pero el problema, amigas y amigos, no es solo que lo que se dice o no se dice en esas redes sociales, sino que el alcance que estos espacios tienen y en lo que se han convertido hoy en día como un canal, como un medio para garantizar la libertad de expresión. Así que este antecedente, por más que haya personajes terribles que hayan sido censurados, como es el caso del expresidente Donald Trump de los Estados Unidos, la verdad es que es un antecedente muy, pero muy peligroso. Twitter y Facebook toman medidas. Tanto Twitter como Facebook habían dicho anteriormente que los políticos estarían sujetos a estándares más bajos que los usuarios comunes, argumentando que sus declaraciones, incluso las que son identificadas como falsas, como el caso de Trump, eran de interés público. Más recientemente habían comenzado a etiquetar o a bloquear un mayor número de publicaciones consideradas falsas o potencialmente dañinas. Twitter, por ejemplo, había rechazado algunas de las afirmaciones más descabelladas del todavía presidente en aquel entonces, Donald Trump, sobre las elecciones de noviembre de 2020, al agregar avisos a algunos de sus tweets diciendo que su contenido estaba en disputa. Pero las prohibiciones absolutas demuestran que los jefes de empresas de tecnología como Jack Dorsey de Twitter y Mark Zuckerberg de Facebook han acabado con este trato privilegiado. Los republicanos acusan a las redes sociales de censurar a los conservadores, los demócratas de permitir que las mentiras y las amenazas proliferen sin control. Ambos partidos han amenazado con tomar medidas enérgicas de carácter regulatorio tras perder las elecciones, y con los demócratas a punto de tomar el control de las 2 cámaras del Congreso, pues están sumamente debilitados. Esta situación, pues desde luego, políticamente es parte del ajetreo en aquel vecino país del norte, pero por otro lado también enmarca el papel. No olvidemos que no se trató recientemente solo de las redes sociales en estos actos de censura, que podemos estar o no de acuerdo con los planteamientos de este personaje controvertido, Trump, pero también hay un antecedente reciente con las televisoras, cuando cortaron de manera sincronizada en cadena nacional la transmisión del entonces presidente en funciones, argumentando que se estaba cayendo en falsedades. Y bueno, en tiempo real, estableciendo esta censura, es verdaderamente un antecedente que no puede pasar inadvertido ante nuestros ojos, amigas y amigos. Los debates en ese sentido, la prohibición ha generado grandes divisiones, no solo porque implica una limitación a la sagrada libertad de expresión, sino también porque ha generado un peligroso antecedente, como lo señalamos. Por otro lado, ¿quién controla? Habría que preguntarnos, ¿quién controla estas plataformas? ¿Quién vigila ese poder que atesoran no solo Facebook, sino Twitter, sino también otras como Snapchat o Instagram? ¿Qué responsabilidades recaen sobre estas
empresas. Es evidente que los usuarios pueden cambiar de aplicación, pero aún así el ejercicio propio de la censura, la aceptación de controles de la información o de entrega de información, como ocurrió recientemente con el caso de WhatsApp, la probable vigilancia por parte de estas plataformas a los usuarios es verdaderamente una situación en la que los estados, las autoridades y los propios ciudadanos tenemos que involucrarnos en un claro y profundo debate, decir hasta dónde vamos a permitir que el medio se convierta en el fin en sí mismo y no que el medio sea una herramienta más que podamos utilizar todas y todos para garantizar la posibilidad de expresarnos, de comunicarnos y de participar en el debate público al cual se han sumado estas redes digitales como una dimensión más de esta ágora ciudadana, de este espacio de discusión necesario para toda democracia, para toda sociedad que se considere de avanzada. En ese sentido, amigas y amigos, por supuesto decimos hashtag redes censuradoras, tenemos que debatir, tenemos que señalarlo y tenemos que exigir que se regule legalmente, jurídicamente en la materia para que podamos garantizar que no sigan ocurriendo e incrementándose estos lamentables actos de censura. Con esto cerramos, amigas y amigos, el primer contenido del día de hoy, hashtag redes censuradoras, y continuamos con el siguiente contenido etiquetado con el hashtag vecindad no invasiva. Esta nota la recuperamos del portal digital del periódico español El País, publicada precisamente el día de hoy y titulada López Obrador celebra la política migratoria de Biden y descarta un enfrentamiento con los Estados Unidos. Esta nota está firmada por el corresponsal del medio Elías Camaji. Dice así, amigas y amigos, la información. El presidente adopta un tono conciliador tras el golpe de timón en la Casa Blanca en políticas como la construcción del muro y la regulación de 11 millones de migrantes. La relación entre México y Estados Unidos ha llegado a un punto remanso después de las turbulencias de las últimas semanas. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha recibido con buenos ojos la ola de decretos de Joe Biden emitidas apenas a la entrada de su toma de posesión para enterrar lo que se considera el legado de Donald Trump en la Casa Blanca, sobre todo en lo tocante a la cuestión migratoria, aunque hay que decirlo también, el presidente que antecedió a Donald Trump, nada más y nada menos que Barack Obama, del Partido Demócrata, fue el presidente en la historia reciente del país que más migrantes deportó del territorio de los Estados Unidos, así que también esto hay que verlo con cierta mesura. Por otro lado, también un elemento que recientemente ha tensado las relaciones entre México y Estados Unidos tiene que ver con el caso Cienfuegos. Y aquí el presidente mexicano ha sido absolutamente firme, ha dicho que no va a permitir que se manipule la información, dio a conocer el expediente que envió la DEA sobre el caso del general Cienfuegos a nuestro país y dijo que era inverosímil pensar que con esa información desarticulada se podía acusar a el general o a cualquier persona, y de esta manera conminó al gobierno de los Estados Unidos, particularmente a la DEA, a que mostrara la información que tuviera en resguardo para verificar que verdaderamente se hizo la investigación y hay elementos para acusar, como lo demanda ahora aquí la oposición en nuestro país, después de que inicialmente habían pedido incluso que hasta se pagara con dinero público la defensa del ex secretario de Defensa, el general Cienfuegos, cuando fuera detenido en los Estados Unidos, pues ahora están rasgándose las vestiduras porque dicen ellos no se hizo nada. Bueno, ahí está la información y claro que este es un tema que está y que seguirá estando en la agenda bilateral de México y Estados Unidos. Habrá que ver ahora cómo es abordado por ambos mandatarios. Por otro lado, también está, por supuesto, el asunto de las caravanas de migrantes que se han reactivado y que ahí tendrá que haber nuevamente ha puesto en el escenario el presidente mexicano la necesidad de que haya una cooperación para el desarrollo, no una cooperación en términos de vigilancia, de armas, de policía, de cuestión tecnológica, sino de inversión
en México, en Estados Unidos y también en Centroamérica para generar cortinas de desarrollo, de bienestar, de empleo que permitan a la postre que cada persona se quede por gusto y porque ahí tiene la posibilidad de satisfacer sus necesidades justo en la tierra que le vio nacer, en donde está su cultura, su familia, sus seres queridos, su patria en términos generales. Pues bueno, amigas y amigos, en ese sentido, desde el inicio, después de lidiar y ceder, remata la nota, durante 4 años ante los embates diplomáticos de Trump, bueno, particularmente en el caso del presidente mexicano, los 2 años recientes, los 2 últimos años que tuvieron que ver con el expresidente Enrique Peña Nieto, los esfuerzos diplomáticos de México se centran en construir las bases de una nueva relación con su sucesor y desmarcarse de la idea de que se apostó por la reelección del republicano, una crítica que el gobierno de López Obrador ha desmentido en todo momento. La estrategia está apuntalada, remata la nota, por el nombramiento como embajador de hasta entonces, hasta ahora, secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán. Y por otro lado, los analistas consideran fundamentalmente que Biden va a concentrar en la primera parte de su mandato en la reconstrucción de la economía de los Estados Unidos, mientras que seguirá posteriormente con esta agenda de carácter internacional, en donde Canadá y México son desde luego una prioridad por la vecindad, por el compartir fronteras, pero desde luego también por la firma del Tratado de Libre Comercio y el intercambio de carácter social, cultural, político, económico, histórico, que hermana a nuestras 3 naciones. Pues bueno, amigas y amigos, con esto cerramos la segunda nota y decimos hashtag cooperación, vecindad, vecindad, pero sin intervención, vecindad sin sumisión. Esa ha sido la agenda del gobierno mexicano desde el anterior presidente Donald Trump en la relación bilateral, y esta, ya se ha dicho, seguirá siendo la agenda: cooperación para el desarrollo, comunicación, respeto a la soberanía de ambas naciones y sobre todo, diálogo de carácter horizontal en circunstancias de igualdad, amigas y amigos. Pues bueno, cerramos la nota y vamos a la tercera y última nota de la primera sección, etiquetada con el hashtag Economía a la Cloutier. Esta nota la recuperamos del portal de noticias Polemón, esta revista digital de carácter alternativo que publica información relevante sobre los acontecimientos de nuestro país y también a nivel internacional. La nota se titula: "Este es el plan de Tatiana Cloutier para reactivar la economía en México". Esta nota fue publicada el día de hoy, hace un par de horas, y dice así, está firmada por la redacción del medio. La secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, presentó el plan de reactivación económica del Gobierno de México, con el cual se buscará la recuperación de la actual crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19. Este plan se compone por 4 ejes estratégicos considerados como fundamentales y que, a decir de Cloutier, tienen que ver con el Plan Nacional de Desarrollo. El primero tiene que ver con el mercado interno. Se busca una política industrial y tecnológica, trabajar en los sectores innovadores y en la industria 4.0 junto con los sectores tradicionales ampliamente exportadores. Busca el incremento al valor agregado local, apoyarse en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para lograr estímulos fiscales, desarrollar cadenas productivas y plataformas de proveedores nacionales, vincular a las grandes empresas con las medianas y pequeñas, teniendo programas de garantía, impulsar la competitividad de la digitalización a través de la transferencia de tecnología, apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas con capacitación y actualización digital, especialmente de las mujeres. Hay un nuevo programa de apoyo también a MIPYMES, programa de apoyo adicional para la recuperación económica de pequeñas empresas, que comenzará en el mes de febrero y cuyos apoyos podrán solicitarse a través de la página de la Secretaría de Economía. Así que estén pendientes, amigas y amigos. Ampliar los créditos de apoyo a microempresarios, conocidos hasta ahora como créditos a la palabra. Con el presupuesto actual se contempla la dispersión de alrededor de 60,000
financiamientos. El programa emergente de reactivación también para las tortillerías ofrecerá apoyos a estos negocios que tienen desde 1 hasta 25 o 50 trabajadores. Habrá un programa de modernización y transformación también de estos establecimientos. Se dará asistencia a los restaurantes formales con el programa de apoyo a la industria. El segundo eje tiene que ver con el fomento y la facilitación de la inversión. Agilizar, por un lado, los trámites para que al menos se pueda lograr la mejora de costos hasta en 14%, como lo marca la Organización Mundial del Comercio. Atracción de la inversión extranjera en diferentes partes del país con el apoyo de las embajadas y los consulados nacionales, en colaboración con el sector privado y los fondos de inversión locales. Fomentar desde luego también la inversión, infraestructura, así como la consolidación de América del Norte con el Tratado de Libre Comercio. Usar plataformas como Data México, Exporta México y Mercado Solidario para mejorar las exportaciones. Trabajar con otras dependencias como la SEDATU para lograr que los municipios puedan iniciar también trámites en lo local, colaborar con cúpulas y cámaras empresariales, así como fondos de inversión. Sobre el TEMEC también se busca regionalizar e instalar plantas productivas en el país para buscar la localización de otras empresas que también se encuentran en distintos lados del mundo. El tercer eje sobre el comercio internacional, promoción del comercio exterior y la defensa de los intereses comerciales de nuestro país, la búsqueda de la negociación de acuerdos comerciales y la implementación y administración de los mismos, aumentar las exportaciones de mercados nuevos y ya existentes, ruedas de negocio, reducción de tiempos de respuesta para facilitar las importaciones, así como defender los intereses comerciales nacionales para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de los acuerdos, buscar los accesos a otros mercados, revisar y potencializar los acuerdos y tratados que ya se tienen hasta este momento, crear también comités nacionales de facilitación del comercio para permitir la optimización de los tiempos en estas actividades económicas. Finalmente, el cuarto eje tiene que ver con el apoyo a 7 regiones estratégicas, las 7 regiones económicas del país, continuar con los estímulos fiscales para la frontera sur y tomar dichas ventajas para la inversión. Los proyectos prioritarios de infraestructura y posibles negocios aledaños a los mismos con las distintas cámaras empresariales son otro de los elementos. Los proyectos prioritarios del gobierno como Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto, detonar el empleo en los sectores en donde se llevan a cabo proyectos productivos, comercialización de productos del sur, sureste, en el norte y centro del país, apoyar a las MIPYMES para que puedan transitar hacia el uso de las nuevas tecnologías, que este es un elemento importante que hoy día en este contexto de pandemia pues se está también generando alternativas para no paralizar totalmente la economía y haya venta y comercio, reconvertir las habilidades tecnológicas en sectores más marginados como el de las mujeres, y recordemos que este es otro proyecto también importante del actual gobierno que tiene que ver con el Internet para todos, que se está trabajando ya en esta gran red de cobertura nacional y de acceso gratuito para todas y todos los mexicanos. Pues bueno, ahí está el programa. Vamos a ver en las próximas semanas, en los próximos meses, qué resulta de estos programas, de estas acciones y cuál es el impacto que tienen en este nuevo parón económico de la economía por la situación del semáforo epidemiológico, pero que se espera ya con la entrada, la llegada de las vacunas, esto poco a poco se vaya superando y resolviendo como ha venido ocurriendo de manera antecedente. Pues bueno, amigas y amigos, con esto cerramos la primera sección, hashtag 3 de 3. Y vamos ahora a la segunda sección intitulada, para estos efectos de evitar la censura, hashtag el bicho en México y el mundo, en donde vamos a conocer datos contantes y sonantes sobre lo que está pasando en el planeta y en nuestro país particularmente con la epidemia. Pues bueno, tenemos, amigas y amigos, recuperado del portal de noticias rtv.es el tablero mundial de coronavirus. Al día de hoy hay 97.3 millones de casos de coronavirus en México, en el mundo, y más de 2 millones de fallecidos en este planeta.
México registra alrededor de 114 decesos por cada 100,000 habitantes, que esta es una unidad de medida que permite verdaderamente hacer una comparación por la densidad de población de cada nación, lo cual lo coloca en el lugar 20 a nivel mundial con mayor número de decesos por cada 100,000 habitantes. Por otro lado, tiene 1,338 casos de la enfermedad por cada 100,000 habitantes, lo que lo coloca en el lugar número 88 a nivel mundial en tasa de infección, lo cual indica también que a pesar de los números reales, contantes y sonantes, pero también inflados, también tratados de manera sensacionalista en los medios tradicionales de comunicación, la verdad es que la tasa de infección ha sido baja en comparación con por lo menos 87 países en el mundo, y esto se ha controlado gracias a las medidas de las autoridades sanitarias y también al esfuerzo de todas y todos los ciudadanos. Pues bueno, por otro lado, 1,264,780 pacientes recuperados, lo que coloca a nuestro país como el 9º país a nivel mundial con mejor tasa de recuperación. Repito, México es el 9º país a nivel mundial con mejor tasa de recuperación, 1,264,780 pacientes recuperados gracias a las médicas y médicos mexicanos. Por otro lado, en el tablero COVID del CONACYT, de la UNAM y de la Secretaría de Salud, tenemos al día de hoy, amigas y amigos, que 10 estados se encuentran en semáforo rojo, incluida la Ciudad de México, 19 estados en semáforo naranja, 2 en semáforo amarillo, Chihuahua y Chiapas, y un estado en semáforo verde, el caso de Campeche. Tenemos al momento 1,688,944 casos confirmados en el país, lo que equivale al 1.3% de la población. Por otro lado, 1,264,780 pacientes recuperados, lo que equivale a una tasa de eficacia del 74.8% de efectividad frente a la pandemia. Es decir, que alrededor de 7 pacientes de cada 10 se recuperan satisfactoriamente gracias al esfuerzo de los profesionales y las profesionales de la salud. Por otro lado, tenemos 92,349 casos activos, lo que equivale al 0.07% de la población, 144,371 lamentables defunciones, lo que equivale al 0.1% de la población de nuestro país, alrededor de 127 millones de habitantes. Pero un dato también importante, amigas y amigos, son las comorbilidades, las defunciones asociadas a padecimientos antecedentes. Tenemos en hipertensión 17.75% de las defunciones han ocurrido asociadas a este padecimiento crónico, alrededor de 25,600 de las 26 defunciones. En obesidad, 15.25%, alrededor del 22,016 defunciones. Diabetes, 13.73%, alrededor de 19,822 defunciones. Y tabaquismo, 7.46%, alrededor de 10,770 defunciones. Esto es que el 54.19% de las muertes en nuestro país por la enfermedad, alrededor de 78,235 defunciones, se relacionan con enfermedades antecedentes de carácter crónico degenerativo. Entonces, amigas y amigos, esto por supuesto requiere de que tomemos cartas en el asunto, cuidemos nuestra salud, sigamos las medidas de higiene, de prevención, de autoconfinamiento en el caso de que sea posible, de uso del tapabocas si tenemos que salir y sobre todo si estamos en una situación donde hay alto flujo de incluso las gafas para evitar también la infección de saliva por que pueda caernos en los ojos, pero de preferencia quedarnos en casa. Y por otro lado, muy importante, cuidar nuestra alimentación, hacer ejercicio, cuidar nuestra salud, porque lo que estamos observando acá es que nuestra población tiene padecimientos en altos índices, en altos porcentajes que se asocian precisamente al desarrollo grave de la enfermedad. Y bueno,
finalmente, amigas y amigos del portal de información Nuestro Mundo en Datos, en la sección de coronavirus, tenemos que al momento en el planeta, en el mundo, se han aplicado 54.36 millones de vacunas, de las cuales México ha aplicado al día de hoy 501.030 dosis, lo que lo coloca en el lugar número 14 a nivel mundial con mayor tasa de vacunación, el tercer lugar en el continente americano y el primer lugar en la región de América Latina. Así que, amigas y amigos, hay que estar muy pendientes de las indicaciones, los llamados de las autoridades, el calendario de vacunación. Ya pronto vamos a poder acceder, sobre todo los sectores más vulnerables de la población, a la vacuna y con ello ir disminuyendo la tasa de mortalidad, ir disminuyendo los riesgos y también ir reactivando las actividades económicas, sociales y de toda índole para recuperar nuestra vida normal, nuestra cotidianidad, esto que se han dignado propios y extraños en llamar la nueva normalidad. Y bueno, pues con esto estamos cerrando la segunda sección de nuestro programa, hashtag El Bicho en México y el Mundo, decíamos, titulamos la sección para evitar la cuestión de la censura. Y ahora sí, amigas y amigos, vamos a la tercera y última sección de nuestro programa titulada hashtag Incógnito, en donde invitamos a una ciudadana, un ciudadano como tú, como yo, a que venga a platicar con nosotros de estos temas tratados y otros que puedan aparecer en la palestra, en nuestro interés, en el interés de todas y todos ustedes. Y bueno, tenemos el placer el día de hoy, amigas y amigos, de que nos acompañe nuestro estimado amigo Roberto Posadas. Muy buenas noches, Roberto. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Gracias por acompañarnos. Muy bien, Manuel. Buenas noches a todo tu maravilloso auditorio. Aquí estamos. Buenas noches. Muchísimas gracias. Pues vamos a presentar a nuestro invitado como corresponde. Roberto Posadas, lo pueden ustedes seguir en Twitter con la cuenta @KyleSkynet. Cuenta alrededor de 4,099 seguidores, es originario de la Ciudad de México, es abogado de profesión, empresario por vocación, fue agente del Ministerio Público, abogado litigante, agente de ventas en materia de telecomunicaciones en el 2002 y en el 2012, empresario en el 2006 y nuevamente en el 2014 hasta la actualidad. Se define a sí mismo como empresario pro 4T, desempeñándose como consultor de estrategias comerciales, empresariales y de servicios telecomunicacionales. Pues todo un personaje, toda una trayectoria y desde luego, pues te agradecemos mucho, Roberto, que nos acompañes, que estés regalándonos tu tiempo para platicar con nosotros el día de hoy. Pues sin más preámbulo, Roberto, si nos quieres platicar tu punto de vista, tu opinión sobre esta situación de la censura por parte de las grandes empresas que están detrás de las redes sociales. Hemos sido testigos, como lo comentamos en la primera parte del programa, de actos de censura verdaderamente preocupantes en México y a nivel internacional a figuras de alto vuelo en términos políticos y desde luego también a ciudadanos de todos los niveles. Hemos observado estos actos de censura. ¿Qué opinión te merece la censura a la libertad de expresión en estos medios alternativos de comunicación hasta este momento, la censura en redes sociales? Pues mira, Manuel, a mi opinión es, no podemos censurar a nadie. Hay un dicho muy bonito que me gusta mucho que es, todos tenemos derecho a decir lo que pensamos, lo que sentimos y podemos dar la vida por el derecho o porque lo puedan decir, ¿no? Entonces, la simple censura es terrible, ¿no? Tú puedes poner la información, tú puedes dar tu información y ya tu público, la gente que te siga o en general, pues sabrá si lo toma para bien o lo toma para mal. Pero al Así final es. ahí está la información, ahí está ese sentir, ahí está esa idea y ahí está esa información, ¿no? En el caso pues como bien comentas, ¿no? Si al expresidente o presidente Trump lo pudieron censurar, ¿qué nos podemos esperar los demás, ¿no? Y el tema también que existe es que estas redes sociales se vuelven en unos tribunales bastante tipo Santa Inquisición, ¿no? Ellos deciden, toman decisiones y de un momento a otro sin ser oído ni vencido en juicio, como decimos nosotros,
te bajan. Entonces es un tema Así es. bastante terrible porque ni siquiera tienes la posibilidad de defenderte, ¿no? De decir, bueno, estos son mis motivos, o por eso estoy haciendo, o fundamento, o motivo mi dicho en estas pruebas o en estas condiciones, sino simplemente, pum, para abajo. Entonces, pues es bastante complicado. También uno entiende que es un negocio, ¿no? Sabemos que Claro. Twitter, Facebook es un negocio y obviamente le van a dar preferencia y mejor atención a sus clientes. Uno lo puede entender, yo como empresario lo entiendo, ¿no? Entonces, si vas a hacer de esa forma, pues ponlo, plantéalo, mis clientes van a estar por encima de los que sean y se acabó el tema. Entonces ya vas a poder tú entender que es una acción pues derivada de una preferencia comercial o financiera y no hay mayor Así es. problema. Sin duda alguna, siempre ha estado presente, a pesar de que la publicidad, la idea original y en esencia así se vendían los espacios de redes sociales, estas grandes empresas, como espacios abiertos, libres, que tienen múltiples posibilidades que ofertan a los usuarios para buscar contenido, para producir contenido, para expresarse, para comunicarse, etcétera, etcétera. Lo cierto es que se trata de grandes corporativos comerciales, pero justamente enarbolan estos actos de censura vendiéndose como jueces y como defensores de la libertad de expresión, cuando en realidad lo que está pasando es que están obedeciendo a intereses de carácter político, económico, no solo nacionales, sino internacionales. Fue muy representativa la censura en el contexto de las elecciones en Estados Unidos, no solo por estas empresas de redes sociales, sino por parte de las grandes televisoras que cortaron una cadena nacional. Esto no tengo yo antecedente o registro de que haya ocurrido en algún otro momento de la historia por parte de este tipo de medios de comunicación hacia un presidente y sobre todo un presidente en los Estados Unidos. Y bueno, en el caso de los usuarios, sobre todo estos grupos que convergen en las redes sociales a favor o en contra de cierto proyecto político, de cierto personaje, también actúan verdaderamente como inquisidores de la libertad de expresión. ¿Tú cómo has vivido esta situación como usuario de las redes sociales? ¿Qué opinión te merece toda esta interjuego de intereses, de formas de expresión bastante lesivas en muchas de las ocasiones, que verdaderamente están polarizando a una sociedad como la nuestra, mal utilizando desde mi punto de vista un espacio tan importante como podrían ser estas plataformas digitales? Pues mira, la condición humana, yo lo veo así, siempre va a haber polarización, siempre va a haber una posición que estés a favor o estés en contra, eso siempre va a existir en todas partes. El tema de que puedas llevar hacia un punto una opinión o algo así, pues es bastante terrible. Para mí yo siempre he tratado dentro de lo que es mi cuenta de Calle Skynet, siempre he tratado de ser lo menos, o sea, trato de no ser grosero, o sea, no usar ni una sola palabra antisonante. ¿Por qué? Porque puedo llegar a que me puedan tirar la cuenta, ¿no? Y vaya, hasta el momento no me han tirado la cuenta. Los grupos, hay 50,000 grupos, como en todos lados, ¿no? Uno está en la escuela, uno está en el trabajo, uno está en donde sea, y va a haber grupos, eso siempre va a existir. El tema es que tenemos que aprender a vivir dentro de esa red social Así es, respetando ese punto de vista. así ¿Sí? Y es. decir, bueno, ese es tu punto de vista respetable total y absolutamente. El mío está bien, es el punto de vista, pero es el respeto que da de aceptar, no porque no estén a favor de alguien, pum, lo bajan. Lo hemos visto con Martín, que estuvo, que es Salario del Miedo, que fue ya tu invitado, que lo Así es, le criticamos acaban de 50,000 tirar veces, ¿no? otra cuenta, man. Sí, no, y el tema es bien sencillo. No les parece y no aceptan, no entienden, no comprenden y no aceptan que el Señor tiene sus costumbres, sus ideas. En el norte así son. Ese es otro tema. Así es. Entonces, acéptalo como es, pero empiezan a utilizar banderas, ¿sí? Por ejemplo, el tema de feminismo o es misógino. O sea, la Constitución es muy clara y el señor presidente ha sido súper claro siendo un humanista. Todos somos iguales ante la ley. Y el Señor no ha dicho ningún momento para mí, que yo lo sigo y lo he leído en muchas ocasiones,
alguna agresión por el género, ¿sí? Ahorita lo estamos viviendo con el diputado Gerardo Fernández Noroña, Así es. de un comentario. Yo he hecho ese análisis de esa resolución en base a un juicio. Es una salvajada de verdad. Decir, en ningún momento el señor dijo nada por cuestión de género, ¿sí? Así es. Que pueda ser su respuesta violenta. Hay que saber lo que es incitar a la violencia por género, porque eres mujer, o porque no sabes por ser sí. Bueno, entonces estoy de acuerdo, pero no me puedes llevar a esos temas así tan espantosos, ¿no? Entonces, reitero, el respeto a lo que decimos y lo que hacemos dentro de cada quien de su grupo. Es como yo si dijera, bueno, yo por ejemplo me gusta mucho el fútbol americano, soy acerero, no, vamos a acabar con los Patriotas. No puedes hacer eso, o sea, forma parte con el juego, con él, es bonita esa participación de ideas, etcétera, etcétera, ¿no, Manuel? Es al Así final, es. volvemos al tema de inicio de valores, es un respeto, una aceptación, un entendimiento y sobre todo aprender a convivir dentro de cualquier espacio. Sin duda alguna, me gusta mucho este planteamiento que haces. Tenemos que aprender a vivir también en esta esfera, ¿no? Dentro y fuera de lo digital, en un marco de respeto, de tolerancia, de convivencia sana, de capacidad de escucha, de diálogo. No necesariamente tenemos que aceptar el punto de vista del otro, pero sí entender que está construido, estructurado en un contexto, en una perspectiva de la vida, de las cosas, y al final la discrepancia es natural y necesaria en cualquier sociedad. El asunto es que queramos llevar esta discrepancia a los niveles máximos de agresión, de violencia y sobre todo en el marco de intereses político-económicos verdaderamente deleznables, como sí estamos viendo que ocurre en estos espacios virtuales a través de las llamadas hordas de bots, por ejemplo, ¿no? Y bueno, comentar contigo y aprovechando pues esta formación y esta experiencia que tienes, me parece que hoy que toma posesión Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, nuevamente se empieza a preguntar y hay un debate sobre cuál va a ser la direccionalidad, la naturaleza de la relación entre México y Estados Unidos ahora en esta ala del presidente Biden, del ala demócrata. Me parece que un caso referente para hablar de esta nueva relación y hacia dónde puede ir, pues es precisamente el caso Cienfuegos. ¿Qué opinión te merece el caso Cienfuegos y cómo lo puedes analizar tú en esta posible dirección que cobre la relación bilateral México-Estados Unidos, hablando precisamente como ejemplo del caso Cienfuegos? Mira, mi opinión es la primera vez en mucho tiempo que tenemos un gobierno 100% democrático, en donde fue elegido por una mayoría bastante representativa. Eso te da un posicionamiento ante cualquier gobierno de que tienes el respaldo de tu pueblo, ¿sí? Todo tu discurso y tus acciones son congruentes en base, vienes de 1000 años de ser lo que todos sabemos, está de más repetirlo. Entonces, en base a esa base, puedes pedir el respeto que tú quieras, ¿sí? Entonces, el señor presidente sabe perfectamente ese tema. En el caso Cienfuegos, el origen fue sencillo. Pensaron, creyeron, imaginaron, supusieron que iba a ser como antes, pero él al tener una base democrática tan fuerte de un pueblo que lo eligió y que su primera bandera es no a la corrupción, entonces él simplemente dijo, aquí están los convenios internacionales, los acuerdos, ¿por qué no me avisaste si se supone que Claro. somos buenos aliados? ¿Sí? Entonces, al ser buenos aliados, ¿por qué no me avisaste que estabas investigando a un funcionario de primer, no estamos tampoco hablando de, es más, hasta Genaro García Luna es de juguete comparado con el general Cienfuegos, o sea, es un general, es el que lleva nada más y nada menos que es el que soporta la soberanía en el país, de alguna manera, Así es. como ejército, como un poder de fuerza, es nuestra fuerza, de alguna manera, el que no nos hayan dicho o no le hayan dicho al gobierno, oye, lo estoy investigando, tengo ok, vamos a trabajar de manera conjunta. No,
de manera unilateral empiezas a hacer una investigación y lo peor es que en un momento electoral muy específico, ¡pum!, lo detienes. Claro. Entonces, pues es complicado. Pues obviamente el señor presidente, con todo el poder y la fuerza que tiene, con una motivación y una fundamentación legal, o sea, no fue que se le ocurrió. Ahí están los acuerdos y los convenios internacionales, ¿sí? Y ahí es muy claro que tienes que mantener esa información. Entonces, no, a ver, préstamelo, vamos a ver. La DEA, yo por ejemplo vi la entrevista del fiscal. El fiscal Alejandro Hertz, tengo el gusto de conocerlo, fue mi maestro. Entonces, Wow. yo lo conozco de alguna manera y es una persona honesta, ¿sí? Y sus planteamientos que hizo ahí en el programa de Aristegui fueron muy claros, ¿sí? Ellos se desistieron. No, es que el gobierno, y empiezan las piruetas en el aire. Sí, a ver, los señores se desistieron ante sus propios tribunales. Así ese es el hecho. Lo que pasó, cómo se dio, eso es un hecho. Ahora, termina esto. Yo, en base a la información que me dieron, yo no encontré pruebas. O sea, eso que me diste, o sea seamos serios. O sea, por ejemplo, hubo un tema de que mucha gente, no, es que están las pantallas, lleven eso a un juzgado de distrito en materia penal y se van a reír. O sea, te vas a decir, no manches, ¿qué es esto? O sea, ¿tú crees que con eso voy a iniciar un procedimiento a un secretario de la... De ese tamaño. De ese tamaño, esa es la frase, ¿no? De ese tamaño. Entonces, esa es mi respuesta en cuanto a la relación con el gobierno de los Estados Unidos. Siempre va a ser un tema, siempre ellos no tienen amigos, tienen aliados, y aparte tienen socios comerciales, compartimos Así es. una frontera enorme, y al final creo que ya van entendiendo un poco a poco que pues, tenemos que ser buenos vecinos, ¿no? A mí la parte que me gustó mucho es el poder regularizar esa migración educada, esa educación que es la base de los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, Claro. nada más así muy rápido, Manuel, el procedimiento de la inmigración en Estados Unidos es maravillosa de parte de México. ¿Cómo hacemos? Está el mexicano allá y está la tía. Y el sobrino dice, oiga, tía, ¿sabes qué? Pues aquí no jalo, no hay nada, me voy para allá. La tía lo recibe en su casa, ¿sí? No Así llega a es. quedarse a la calle, no llega a solicitar apoyo social, no, se llega y se queda en la casa de la tía. La tía hace maromas y le consigue trabajo. Y este sobrino, durante un determinado tiempo, trabaja, genera dinero, paga sus impuestos, etcétera, etcétera. Y en el momento que ya está listo, se separa, renta, compra, y ya se vuelve alguien que está generando en los Estados Unidos. Así hay 11 millones. No sé si los 11 millones estén en esa condición, pero la gran mayoría que es de mexicanos, ¿sí? Están en esa condición. Antes existía la Claro. Simpson Rodino y la Simpson Rodino era maravillosa. La llegaron y la quitaron. Ahí está el desastre migratorio que tienen. Hay 11 millones ilegales y hay 30 millones que ya forman parte entre residentes y ciudadanos, más aparte los que ya nacieron. O sea, tienes que aceptar esa realidad. Entonces, yo creo que la relación debe de ser basada en la confianza y sobre todo en una realidad de que tenemos de los dos lados. De este lado tenemos 1 millón de pelados gringos viviendo aquí con nosotros y también los respetamos, los cuidamos. Entonces tenemos esa relación, ¿no? Entonces creo que la relación con Biden va a ser buena. El señor presidente es muy inteligente, entonces yo creo que va a ser bastante agradable. Se van a ver muy buenos tiempos. Sin duda alguna, interesantes reflexiones, amigo Roberto. Y bueno, creo que en ese sentido podemos coincidir que esta manera en la que se trató el caso Cienfuegos, siendo enérgicos por parte del Estado mexicano, diciendo, bueno, hasta aquí puedes intervenir, hasta aquí es necesario que haya una cooperación respetuosa, un diálogo, que no se oculte información. Creo que en ese sentido se caracteriza perfectamente a través de la operación, de la actuación del Estado mexicano con el caso Cienfuegos, este tipo de relación que ya se había venido estimulando, generando con el gobierno del presidente Trump. Cooperación, diálogo, respeto,
no subordinación, nada de una vecindad invasiva, por el contrario, la amistad entre nuestros pueblos, entre nuestras culturas y el intercambio en beneficio de ambas naciones. Sin duda alguna, extraordinarias reflexiones, amigo Roberto, y bueno, comentarte, preguntarte, ¿qué impresión tienes, qué opinión te merece el plan de reactivación económica presentado por la ahora secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, desde la perspectiva que tienes tú también, no solo como abogado, sino como empresario? ¿Qué opinión te merece este plan de reactivación económica? ¿Cuál es la expectativa que tienes tú como empresario a este respecto? Mira, la verdad los cuatro ejes son muy buenos, se me hacen muy bien, o sea, son buenos pilares. Yo te lo digo como empresario que empiezas prácticamente, no empiezas con una fortuna, sino empiezas desde una idea, ¿sí? Empiezas a sostener esta parte desde la parte de comercializar. Como bien comentas, yo tengo una consultoría de estrategias comerciales y tengo clientes que dicen, ¿sabes qué? O emprendedores, ¿no? Que dicen, pues, ¿qué voy a hacer, no? Créeme que como empresario, de este lado, el empresario pymes, el mini pymes, no está uno buscando, a ver qué nos va a dar el gobierno, que no nos deje pagar. No, o sea, tú estás en tu día a día buscando, yendo a buscar tus clientes, Oye, los en qué bancos. piensas, en quiénes piensas cuando dices esto? O sea, yo te lo voy a decir, o sea, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, o sea, yo soy empresario desde hace mucho tiempo y a mí ni un centavo, me tocó de los apoyos que les di. Entonces, entonces no estás pensando en eso, ¿sí? Si a mí me das, o sea, yo te lo digo, ¿sí? Yo soy empresario 4T, tengo mi certificado y todo, por 4T, te lo da una asociación en Monterrey de empresarios, en donde te digo, lo que buscamos es piso parejo, ¿sí? Que no llegues al moche, que no llegues a la corrupción, por ejemplo, si entras a licitaciones. Si estás en la iniciativa privada contra iniciativa privada, yo sí tengo experiencia, mucha experiencia en lo que es licitaciones, he trabajado con muchas, Luz y Fuerza, la CFE, etcétera, etcétera, ¿sí? Y siempre pues, había sobreprecios, había muchos moches y eso costaba. Entonces ahora yo como empresario, ¿qué es lo que busco? ¿Sí? No me subas impuestos, para empezar, cosa que hacían los de antes. Así Ahora es. no me lo subes, no me lo subes, ¿eh? No me lo subes. Para empezar, para mí eso es maravilloso. Que le tengo que pagar más a mis trabajadores en un salario mínimo, caramba, o sea, ¿en dónde puedes hacer una mayor inversión que en tus trabajadores, en tu materia de trabajo, en tus empleados, que no son empleados? Yo siempre lo he dicho, somos colaboradores, ¿sí? Tú tienes, yo no porque sea el director general, o sea, el CEO, como ahora se le... No, no, no. O sea, yo hago una cosa, ¿sí? La más fácil, si tú quieres, que es plantear las estrategias, a lo mejor establecer los planes, la misión, visión, etcétera, etcétera, pero el que le ejecuta son ellos. Claro. Los que trabajan día a día ras de piso son ellos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Nos mostraban números espantosos que nosotros lo sabemos. Son muchos empresarios, es cierto, son voraces. ¿Por qué son voraces? Quieren, si tú ve cualquiera, a mí me da mucha risa en algunos aspectos, algunos compañeros que son empresarios hasta de un restaurante, de lo que tú quieras. Tú ves en la posición del dueño del restaurante. El señor tiene un carro, por lo menos del año, sus hijos en buenas escuelas. ¿Y el cocinero? ¿En qué posición está? Así es. O sea, está así, está de nivel el asunto, ¿sí? Nos lo presentó el señor presidente y es cierto, en la OCDE, aquí en México, el 60% es ganancia y el 40% lo invierte en material de trabajo, en la fuerza laboral. Tiene que ser al revés, debemos de dejar de pensar que tenemos que ganar más, tenemos que repartir más. No podemos, no puede seguir esto teniendo muchos recursos en muy pocas manos. Entonces, todo Así ese es. plan que está presentando Tatiana a mí se me hace muy bueno. Las obras que les llaman faraónicas, se me hacen maravillosas. El Tren Maya, Dos Bocas, se me hacen unos proyectos muy buenos,
muy, muy buenos. El sur, tenemos que apoyar esa parte. ¿Sí? Hay tanto que hacer, ¿sí? Hay tanto que hacer y tan poco tiempo. Por eso reitero y lo insisto, ¿no? Yo lo hago mucho con mis compañeros que llego a platicar o que se puede platicar, porque déjame decirte que en este medio, sí, a veces, por eso es el Kyle Skynet, ¿no? Así por ejemplo, Roberto Posadas, en mi medio me van a aventar hasta a mi mamá encima, o sea, tienes que ser, eres chairo, y, uf, pero bueno, el tema es o sea, el asunto es bien sencillo, ¿sí? En 6 años no se va a cambiar este país, no se va a cambiar Así este es. país, ni en seguridad, ni en economía, ni en política, esto, por lo menos en el mejor escenario, son 18 años. Entonces, por favor, utilizo tu canal, de verdad. Viene una elección bien importante en el 2020, en este año, en junio. Así es. Terminemos. De verdad, miren, se los dicen, a veces nos satanizan a los empresarios, ¿no? Se los dice un empresario. ¿Sí? Acabemos ya con estos cretinos, por favor. Sí, yo sé que Morena, ¿no? Y que el PT, y que el candidato, y que... Ya después vemos eso, créanme. Entonces, vaya, volviendo al tema de la cuestión de Tatiana, se me hacen maravillosos los puntos. Muy bien, la verdad. Sin duda alguna, por un lado, esta reflexión que haces, que me parece la mayor relevancia, la importancia de repensar la relación entre el empresario, el trabajador, evidentemente tiene que ver con una cuestión de justicia social, de justicia laboral. Tan importante es el capital como la maquinaria, como la mano de obra, como la creatividad, como la capacidad inventiva, innovadora. Y en ese sentido, pues cada quien ponemos en una organización, en una empresa, en una institución, en una familia, en una sociedad en su conjunto, ponemos lo que sabemos hacer, nuestro granito de arena, y en ese sentido es importante que haya un equilibrio en el reparto de las ganancias, de la riqueza, de lo que se está generando en beneficio de todos, porque al final seguramente tú estarás observando que el incremento, por ejemplo, salarial, hay un incremento de la productividad, de la identificación del trabajador con la misión de la empresa, con lo que se está haciendo, y así ocurre, ¿no? Cuando tenemos un beneficio que por lo menos nos ayuda a garantizar nuestras necesidades básicas y un poquito más para tener cierto bienestar, cierto confort derivado de nuestro trabajo honesto, pues eso redunda también en una mejora de la actitud, de la productividad, de la identificación, del cierre de filas en cualquier dimensión en la que nos desenvolvemos. Pues bueno, amigo Roberto, sin duda ha sido un placer platicar contigo el día de hoy. Desde luego, te invito a que nos acompañes a leer algunos de los comentarios que nos han hecho aquí en la transmisión y que también se refieren a ti, a tu intervención. Ángeles Dávalos nos dice, si eso le están haciendo a Trump en relación a las redes sociales, ¿qué nos podemos esperar nosotros? Así es, no es defender a Trump porque sabemos que tiene sus particularidades, es el hecho de la censura. Nos van a controlar ahora también por ahí, ya no les sirve la televisión y ahora quieren las redes. Justo en el tema de Cienfuegos hay que aclarar muchos puntos. Sabemos perfectamente quién es ese señor y todas las implicaciones que tuvo en temas oscuros de gobiernos pasados, pero por favor que eso no se confunda con el hecho de que el proceso legal lo hicieron mal con tintes que apuntaban a intercambios políticos, incluso de golpismo. Para mí el caso Cienfuegos, amigas y amigos, y amigo Roberto, me parece que también era una manzana envenenada. Justamente la deposición de mandatarios en América Latina históricamente y en los tiempos recientes ha ocurrido con el apoyo del ejército. Entonces, hay que también cuidar ese bastión, no solo de cuidado del territorio, de la soberanía que es el ejército, sino también en términos políticos. Bien lo ha señalado el presidente, nuestro ejército nunca se ha prestado un golpe de Estado como ha ocurrido con otros ejércitos. Hay que cuidar en ese sentido a la institución. Por otro lado, Rulo Ceratis nos señala, nuestro amigo Rulo Cerati, que va a estar con nosotros la próxima semana. Saludos, amigo. Esa información en relación al combate al COVID es muy valiosa, ya que el golpeteo político en ese rubro por parte de la oposición no cesa en relación a los datos de la sección
el bicho en México y el mundo. Ángeles Dávalos también nos dice, yo también trato de no ser grosera y de hecho no lo soy porque prefiero dar blog, pero de verdad hay quienes ponen a prueba mi paciencia y tolerancia en relación a las redes sociales. Patricia Sáenz nos dijo, yo no entiendo cómo a pesar de que aunque no se agreda y se sea respetuoso al emitir una opinión, hay personas que no solo dicen calificativos ofensivos y procaces, nos vetan las plataformas de redes sociales. Por acá también nos decían, pero explícale, dice Ángeles Dávalos, eso a quienes quieren, a los que quieren cambios de la noche a la mañana, en cuanto a que efectivamente los cambios en el país no se van a ver reflejados de inmediato. Sabemos que es un punto de partida, la elección en 2018 fue un punto de partida, no de llegada, y a partir de eso hay que incentivar un proceso, como bien nos dice nuestro amigo Roberto, apoyándolo en la elección próxima de este año, apoyándolo con nuestro trabajo, apoyándolo con información, apoyándolo con el ejercicio pleno de nuestros derechos y el cumplimiento también de nuestras responsabilidades como ciudadanos. Patricia Sáenz nos dice, de estos empresarios honestos, necesitamos muchos que quieren contribuir al desarrollo de nuestro país. Gracias a Roberto por su participación. Pues aquí algunos de los comentarios y saludos de nuestras amigas, de nuestros amigos. Finalmente, Roberto, preguntarte pues el tema que está recientemente dándose a conocer, la censura, la persecución política a el diputado Gerardo Fernández Noroña, por este tema supuestamente de violencia política de género, pero que detrás de esto tú y yo sabemos y nuestras amigas, nuestros amigos, está su inhabilitación política, su inhabilitación para participar en las próximas elecciones y sobre todo tratar de echar por tierra la iniciativa que habrá de impulsar próximamente en el Congreso para destituir a Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama en el INE por su actitud verdaderamente facciosa, verdaderamente corrupta y afín a los intereses políticos y económicos más nefastos de este país en el órgano electoral. ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo ves tú el caso, la situación, hacia dónde apunta? Pues definitivamente es descarrilar al diputado, ¿no? Eso es total y absolutamente un hecho, sí, de la forma más vil, la verdad. O sea, el tratar de hacer este tipo de patrañas legaloides tan mal fundadas, tan mal motivadas, es fecha que no le notifican, vuelven a ser al estilo del tiempo de Felipe Calderón, litigando en redes sociales, notificando en redes sociales. O sea, es una absoluta y total tontería, ¿no? De tratar de tener a un personaje, la verdad yo tengo desde hace muchos años, por ahí nos conocimos en algún momento, a lo mejor no se acuerda mucho, pero sí. Y la verdad es uno de los bastiones de la 4T. A mí siempre se me ha hecho la parte más pueblo en el buen sentido, o sea, como nosotros, como yo, como cualquiera que es a ras de piso, el señor le dicen al señor diputado, hay que ir a apoyar a Hidalgo, y ahí está en Hidalgo, hay que ir a apoyar a Coahuila, ahí está en Coahuila, hay que ir a Oaxaca, ahí está en Oaxaca, le piden ayuda, oiga, diputado, que necesito un tanque, ahí está, retuitean. Pues es alguien como nosotros. La Así verdad a mí es. se me hace un ser humano, la verdad, muy humano, ¿sí? Con un compromiso con el pueblo, con un compromiso con el movimiento. A muchos no les va a gustar, no les gusta porque su autenticidad es muy especial, ¿sí? Y la verdad esto que están haciendo es simple y exclusivamente es una tontería de estas, ¿no? ¿Hacia dónde va a ir? Pues la verdad, hay varios caminos, ¿no? Técnicos, si quieres verlo legales. No me gustaría comentarlos, él tiene su equipo jurídico, no me gustaría llegar y decir yo haría, yo me gusta, porque sería hasta antiético, ¿no? Él tiene su equipo jurídico, creo que él comenta que es gente bastante preparada, confía él en ellos, que es lo principal en estos asuntos. Entonces, en cuanto al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la sabemos quiénes son. ¿Sí? Sabemos perfectamente quiénes son, quiénes nos pusieron, el nivel de hipocresía, de cinismo. O sea, hemos visto al mismo Lorenzo Córdoba haciendo cualquier cantidad de cretinadas y después dice,
que él defiende la Constitución cuando él es el primero que no la cumple, amparándose para seguir ganando lo que está ganando. Pues aquí nos llevamos toda la noche para establecer y para señalar todas las barbaridades que hacen estos tipos. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Son viejas rebabas del viejo régimen que hay que acabar con ellos, ¿no? Y hoy decía algo muy interesante el señor diputado en su videocharla, que tenemos el momento y en este momento tenemos con qué modificar y quitar a todos estos, porque si no, al rato el señor presidente lo van a meter a la cárcel o lo van a matar, ¿sí? En la historia lo hemos visto, ¿sí? Esto lo hemos visto. Ahorita dice, además, el señor presidente en las mañanas dice, la derecha y los adversarios se están portando, la verdad, muy civilizadamente, ¿no? Entonces, yo sé que tampoco es sacar la guadaña y ras, no, pero vaya, sobre esa misma institucionalidad, sí, y sobre todo en esa base social, yo voté porque se acabara todo eso. Así Entonces, es. el que desaparezcan el INE, el que desaparezcan o no lo desaparezcan, que lo limpien, que lo institucionalicen como debe de ser, pasó con los fideicomisos, con sus raspones y sus idas y sus venidas, pero al final, eso es por lo que yo voté por ese cambio. ¿Sí? Hagámoslo, tenemos ahorita todos los elementos, la fuerza en el Congreso, tenemos dos poderes de nuestro lado, el Ejecutivo y el Legislativo. Caramba, terminemos de cuajar esta cuarta transformación, de establecer esas bases, quitemos a Así es. esos árbitros vendidos que sabemos, o sea, no nos vienen a decir que ellos no vieron, por favor, o sea, seamos serios, y que traten de engañar con todos sus pregoneros y corifeos, como les llaman, ¿sí? Para sostener sus locuras, ¿sí? Pero nosotros vemos los hechos, y los hechos ahí están, ¿sí? Y nadie nos va a decir, ni nos van a tratar de ver la cara con que es el árbitro justo, jamás. Entonces, volvemos a lo mismo, tenemos el momento histórico de transformar y de hacer esa transformación en esas instituciones, hagámoslo. Yo hago un llamado a todos los compañeros, a todos los que votamos por esta cuarta transformación, que hagamos ese apoyo al diputado, ¿sí? Que apoyemos, él es un ariete, es un bastión de esta cuarta transformación, no lo dejemos solo, no lo dejemos solo, nosotros como pueblo lo podemos apoyar, ajá. No Así es. busquemos que alguien más lo haga, porque no lo va a hacer, sabemos que así es. Nosotros como pueblo, en redes sociales, en donde ustedes quieran, ¿sí? Platicando con nuestras familias, con nuestros vecinos, en nuestras comunidades, apoyémoslo, de verdad, es un elemento, no se imaginan, vaya, es cuestión de ver sus videos, es impresionante este personaje que no podemos permitir que estos cretinos nos saquen de de esta lucha, porque ay, no, ya no va a vivir del erario, y no, es un bastión y necesita la institucionalidad y necesita la mayor tribuna del país, que es el Así es. Congreso de la Unión. Entonces, no lo podemos bajar de ahí, y menos ahorita que lo más seguro es que lleguen los plurinominales que se van a llamar toda la familia Calderón y demás cretinos, ¿sí? Imagínense, nada más imagínense quién les va a hacer frente. ¿Quién les va a hacer frente a estos cretinos? Solamente Digo, uno, y además son unos Claudia Sheinbaum. cinicazos. No, mira, sabemos a quiénes les responden, ¿sí? Así es. Sabemos a quiénes les responden, de dónde vienen, quién los financia, qué buscan dinero del erario, buscan regresar esos viejos privilegios. O sea, y tampoco voy a volver aquí a decir algo que todos sabemos, ¿sí? El asunto es muy serio y es muy sencillo. ¿Quieren seguir pagando los impuestos que pagamos? ¿Quieren que se sigan haciendo ricos los de siempre? Dejemos que estos personajes como Gerardo Fernández Noroña los saquen de la escena política. Así Así de es. sencillo, ¿sí? Entonces, no podemos, como ciudadanía, como pueblo, permitir que sucedan estas cosas y estemos en nuestros lugares sentados esperando que pase algo. No, señores, señoritas, señoras, todo pueblo informado. Se acabó ese tiempo. Ya no es el ir a votar y estar esperando y decir, ay, yo voté por él y que. No. Tenemos que hacer nuestra parte, desde educar a nuestros hijos. ¿Queremos que se acaben los feminicidios? Dejemos de educar machitos en nuestras casas. Claro. ¿Sí? Dejemos de educar santos y majestades y demás. ¿Sí?
Dejemos de hacerlo desde nuestras casas. ¿Queremos evitar la delincuencia? Si el niño de chiquito no hace lo correcto, hay que reprenderlo. Todos esos delincuentes narcotraficantes no nacieron los clonaron y ya grandes los echaron a la calle, son formados en los hogares mexicanos. Así es. Nos faltó esa educación. Entonces, no podemos permitir que estos personajes tan importantes, estos cretinos, estos ladrones, los saquen de la escena política. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, sin duda alguna, extraordinarias reflexiones para que cada quien tome su propio punto de vista. Muchas gracias, de verdad muchas gracias a nuestro amigo Roberto Posadas. Es la primera vez que nos acompaña, espero que no sea la última, así que vamos a estarlo invitando también próximamente. Y bueno, muchas gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Como siempre, este es un contenido que busca promover una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso, contenido de carácter informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube, Manuel López Sáenz, Ciberterritorio Informativo. Denle like a los videos, compartan, acompáñenos también aquí en Facebook para que poco a poco lleguemos a más y más personas. No se olviden de acompañarnos el próximo lunes también en Ciberterritorio Educativo con el maestro Ángel Ortiz Tobar. El próximo miércoles en Ciberterritorio Socioemocional con Ángeles Dávalos. Y nosotros nos volvemos a ver aquí el próximo jueves en punto de las 9 de la noche. Mi nombre es Manuel López Sáenz, muy buenas noches, que descansen y hasta la próxima.